Desde la muerte de la reina Isabel II, el Palacio de Buckingham ha perdido su aura de intocabilidad. Estas paredes centenarias, que parecían guardar un silencio eterno, ahora muestran grietas. Pero lo más perturbador es que esas fracturas no vienen de fuera, sino del núcleo mismo de la familia real. La llegada de Carlos III al trono estuvo marcada por un aire de incertidumbre y resignación. No hubo festejos ni entusiasmo como en el reinado de su madre, solo un silencio tenso y el eco de una tragedia que nunca sanó. La muerte de la princesa Diana, la mujer que cautivó a un país y cuya verdad el rey esquivó durante años. Luego vino el golpe, cáncer. Nadie sabe con certeza cuán grave es, pero el tiempo no juega a su favor. Quizás esa certeza de lo inevitable lo transformó. El hombre que cayó por casi medio siglo sintió de pronto la urgencia de hablar. No fue un comunicado oficial, nada de cámaras ni discursos. Fue una confesión íntima, compartida con personas de confianza, pero el secreto se filtró. Fuentes cercanas dicen que Carlos reveló todo. Desde la verdad sobre Camila, hasta detalles nunca contados de aquella noche trágica de 1997. ¿Qué dijo exactamente? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Si crees que conoces esta historia, prepárate, porque lo que viene podría cambiar cómo ves a la familia real para siempre. Cuando se anunció el diagnóstico de cáncer, el mundo mostró su pesar. Los comunicados desde Buckingham informaban sobre la enfermedad y todos deseaban una pronta recuperación. Pero con esa noticia llegó algo inesperado, algo que nadie anticipó, y sí, estaba relacionado con Diana. Aunque han pasado décadas desde su muerte, su nombre sigue resonando. Diana fue amada por millones, una figura que rompió barreras y mostró su humanidad. Ahora, Carlos parece hablar de ella con una honestidad que muchos esperaban desde hace tiempo. Informes recientes aseguran que el rey se abrió sobre su pasado con Diana, y sus palabras han dejado a muchos sin habla. Quédate para descubrir qué confesó, pero para entenderlo, debemos volver al principio. Diana, Carlos y Camila. Carlos conoció a Camila en un partido de polo, presentados por un amigo. Desde el primer momento, conectaron. Ella lo hacía reír, era cálida, y no se dejaba intimidar por su título. Carlos quedó fascinado, pero pronto se unió a la Marina Real, y la distancia enfrió su relación. Mientras él estaba fuera, Camila retomó su vínculo con Andrew Parker Bowles, un amigo de años. En esa época, muchos veían a Camila como una candidata inadecuada para reina, así que su historia con Carlos se desvaneció. Camila se casó con Andrew en 1973, a pesar de las súplicas de Carlos. Él quedó destrozado, incapaz de entender cómo algo tan profundo terminó tan abruptamente. Aún así, mantuvieron una amistad cercana. Poco después, Carlos conoció a Lady Diana Spencer. Ella tenía solo 16 años en su primer encuentro, y él notó su simpatía y alegría. No fue hasta el verano de 1980 que su relación cambió. En una fiesta campestre, sentados en una bala de heno, Diana le habló con ternura sobre la pérdida de su tío abuelo, Lord Mountbatten, asesinado por el aire. Le dijo que merecía a alguien que lo valorara de verdad. Esas palabras tocaron a Carlos, que atravesaba un momento difícil. Aunque ya se conocían desde 1977, cuando él salía con la hermana mayor de Diana, Sarah, su relación era solo amistosa. Diana había estado en su cumpleaños 30 y en eventos reales, pero fue esa charla en 1980 la que lo marcó. Carlos invitó a Diana a Balmoral, donde ella deslumbró a todos con su dulzura y carisma. Parecía la candidata perfecta, joven, aristócrata, virgen y miembro de la Iglesia de Inglaterra, un perfil que la tradición aún exigía para una futura reina. Pero los cambios sociales hacían difícil encontrar a alguien así, y Diana parecía encajar. Sin embargo, esa perfección pronto chocaría con una realidad implacable. Cuando su relación se hizo pública, todo cambió. Los medios, que siempre escrutaron la vida amorosa de Carlos, se obsesionaron con Diana. Los paparazzi acamparon frente a su apartamento en Londres, siguiéndola a cada paso. La presión comenzó a crecer,
y lo que parecía un cuento de hadas pronto revelaría sus sombras. Sigue con nosotros, porque esta historia apenas empieza. De la noche a la mañana, Diana se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Los paparazzi la seguían sin descanso, haciendo imposible que ella y Carlos pudieran conocerse en un ambiente tranquilo. Mientras tanto, Carlos enfrentaba la presión de su padre, el príncipe Felipe, quien, con Carlos ya en sus 30, insistía en que era momento de casarse y asegurar un heredero para la monarquía. ¿Le ordenó Felipe casarse con Diana? Esa pregunta ha rondado por años. Todo comenzó con un memorando de Felipe a Carlos en 1981, sugiriéndole que decidiera casarse con Diana o dejarla. Según la biógrafa Penny Junor, Carlos malinterpretó la nota. Acostumbrado a las comunicaciones formales de la familia real, la tomó como una orden, no como un consejo. Creyó que no tenía opción. Así, el 6 de febrero de 1981, le propuso matrimonio a Diana en el castillo de Windsor. Pero, según Junor, fue una unión condenada desde el inicio. Apenas se habían visto unas 13 veces, casi siempre en público, y en realidad apenas se conocían. Tras el compromiso, la vida de Diana cambió drásticamente. Dejó su alegre vida en Londres, compartiendo piso con amigas, para mudarse a unas frías habitaciones en el Palacio de Buckingham. Todo le resultaba extraño y solitario. Según Junor, Diana cambió. Se volvió emocional, lloraba con frecuencia y se ponía celosa cuando Carlos pasaba tiempo con otros. La fama repentina la abrumó y Carlos, ocupado con sus deberes reales, no sabía cómo manejar su inestabilidad emocional. Diana también luchaba en privado con problemas serios de salud mental, incluida la bulimia. Años después, confesó en una entrevista: "Tuve bulimia por mucho tiempo". Sus problemas tenían raíces en una infancia marcada por el divorcio de sus padres, cuando tenía solo 6 años, una herida que nunca sanó del todo. La bulimia era solo una parte de un dolor más profundo. Aunque al principio algunos médicos pensaron que podía ser anorexia, Junor explica que su trastorno alimenticio era un síntoma de un malestar mayor. Diana sufría en silencio, buscando alivio en terapias, astrología y sanación con cristales. El 29 de julio de 1981, Carlos y Diana se casaron en la Catedral de San Pablo, en lo que se llamó la boda del siglo. Pero detrás del esplendor, ambos sabían que cometían un error. Cancelar una boda real habría sido impensable. Carlos, convencido de que el matrimonio era para siempre, pensó que con el tiempo podría amar a Diana. Sin embargo, muchos creen que solo la usó para tener un heredero, antes de volver con Camila, el amor de su vida. Junor, sin embargo, sostiene que Carlos nunca quiso herir a Diana, simplemente quedó atrapado en un matrimonio doloroso para ambos. Camila y Carlos habían terminado su romance cuando ella se casó con Andrew Parker Bowles en 1973. Durante años, fueron solo amigos mientras Camila se dedicaba a su familia. Pero tras la muerte de Lord Mountbatten en 1979, una figura clave para Carlos, él buscó consuelo en Camila. Su relación se reavivó, y ella volvió a ser su confidente y amante, hasta que Carlos se comprometió con Diana en 1981. El matrimonio de Camila con Andrew tampoco era feliz, él le era infiel, y Carlos le ofrecía comprensión. Sin embargo, cuando Carlos se comprometió, Camila se apartó, consciente de que su presencia incomodaba a Diana. Un problema grave fue que Carlos nunca le habló a Diana sobre su pasado con Camila al inicio. Incluso la llevó a eventos con la familia Parker Bowles sin mencionar su historia. Diana, con apenas 19 años, descubrió la verdad por rumores en el palacio, sintiéndose humillada. Pero eso no fue todo. Días antes de la boda, Carlos y Camila almorzaron a solas. Él le regaló una pulsera con las letras G y F, apodos que usaban, quizás Gladys y Fred. Diana descubrió la pulsera 2 semanas antes de la boda, en la oficina del secretario de Carlos, Michael Colborne, quien había encargado joyas de cortesía para varias exnovias de Carlos. Ver ese regalo fue un golpe devastador para Diana, quien sintió la sombra de Camila incluso antes de casarse. Sigue con nosotros, porque esta historia está lejos de terminar. Diana, sola en la oficina de Michael Colborne,
Abrió las cajas y encontró la pulsera destinada a Camila. Salió furiosa, consumida por los celos. Aunque Camila asistió a la boda de Carlos y Diana, tras el enlace, ellos cortaron contacto por casi 5 años, salvo cuando Carlos le informó del nacimiento del príncipe Guillermo en 1982. El anuncio oficial, colgado en las puertas de Buckingham, decía: «La princesa de Gales dio a luz a un varón a las 9:03 de la noche. Ambos están en buen estado». Guillermo nació menos de un año después de la boda, marcando uno de los momentos más felices para Carlos y Diana. Según Penny Junor, amigos que visitaban Kensington describían un hogar lleno de risas. Diana correteaba tras Guillermo, quien se escondía bajo el escritorio de su padre, y Carlos y ella jugaban juntos, subiendo escaleras en carreras espontáneas. Diana le confesó a Andrew Morton que el tiempo antes del nacimiento de Harry en 1984 fue el más feliz de su matrimonio. Ser madre le dio una paz inmensa. Adoraba a sus hijos con todo su ser. Para alguien que anhelaba amor como Diana, tener a Guillermo y Harry fue un regalo. Pero, a pesar de esa alegría maternal, la tensión con Carlos crecía. Su estado de ánimo era impredecible. Junor cuenta que en privado pasaban cosas que el público nunca vio. El libro de Morton, publicado en 1992, moldeó la percepción global de Diana, pero era su versión de la historia. Carlos, salvo una admisión de infidelidad en 1994 con Jonathan Dimbleby, optó por el silencio y nunca habló mal de ella. Junor sostiene que Carlos intentó hacer feliz a Diana, pero ella exigía una atención constante que él, absorbido por sus deberes reales, no podía dar. Otro golpe fue la atención mediática que Diana recibía, opacando a Carlos. En su gira por Australia en 1983, la multitud enloquecía por ella. En Gales, tras la luna de miel, la gente le daba flores a Carlos para que se las pasara a Diana. La prensa ignoraba sus discursos sobre medio ambiente o causas humanitarias, enfocándose en el vestido o el peinado de Diana. Para Carlos, criado para ser el centro de los eventos reales, ser relegado era doloroso. Diana confesó a Morton que supo que su matrimonio estaba roto tras el nacimiento de Harry en 1984. Los comentarios de Carlos ese día la devastaron. «Algo dentro de mí murió», dijo. Para 1986, el matrimonio era una fachada. Ese año, 2 amigos de Carlos, preocupados por él, contactaron a Camila. Así retomaron su amistad, que para 1987 volvió a ser un romance. Andrew, el esposo de Camila, le era infiel, y ella se sentía sola. Diana, por su parte, también tuvo affairs, primero con su guardaespaldas Barry Manaki y luego con James Hewitt, un oficial retirado. En diciembre de 1992, el primer ministro John Major anunció la separación oficial de Carlos y Diana. En 1994, Carlos admitió su infidelidad en una entrevista con Dimbleby, mostrando poca empatía hacia Diana. Esto llevó a Andrew Parker Bowles a iniciar su divorcio de Camila en 1995. Ese mismo año, Diana dio su icónica entrevista en Panorama con Martin Bashir, diciendo: «Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido». La reina Isabel II intervino, urgiendo el divorcio, que se formalizó en agosto de 1996. Un año después, el 31 de agosto de 1997, Diana murió trágicamente en un accidente en París, a los 36 años. Su muerte conmocionó al mundo. En 1999, Carlos y Camila aparecieron juntos como pareja por primera vez. El 10 de febrero de 2005 anunciaron su compromiso, y se casaron el 9 de abril en una ceremonia civil en Windsor, seguida de una bendición religiosa. Para entender a Carlos hay que retroceder. Nació el 14 de noviembre de 1948, hijo de la princesa Isabel, luego reina Isabel II, y el príncipe Felipe. Nacido por cesárea en Buckingham, fue bautizado como Carlos Felipe Arturo Jorge. Tras la muerte de su abuelo Jorge VI, en 1952, se convirtió en heredero al trono, asumiendo títulos como Duque de Cornualles y, en Escocia, Duque de Rothesay. A los 5 años, asistió a la coronación de su madre.
Su educación comenzó con una institutriz, luego en Hill House School, donde fue el primer heredero en una escuela pública, tratado como cualquier niño. Más tarde, estudió en Cheam School y Gordonstown, un colegio estricto en Escocia. En su biografía de 1994, confesó que Gordonstown fue duro, con acoso constante, marcando su carácter. Sigue con nosotros, porque esta historia aún tiene más que contar. Carlos describió su paso por Gordonstown como duro, pero afirmó que le ayudó a forjar su carácter. En 1966, estudió en Timbertop, un campus de Geelong Grammar en Australia, una etapa que recordó como la más feliz de su formación. Disfrutó especialmente una excursión a Papúa Nueva Guinea. Siguiendo los pasos de su padre, fue jefe de alumnos en Gordonstown y se graduó en 1967 con 6 certificados O-Level y 2 A-Level en Historia y Francés. Rompiendo la tradición real, decidió ir a la universidad en lugar de unirse directamente a las Fuerzas Armadas. En 1967 ingresó al Trinity College en Cambridge, estudiando primero arqueología y antropología, luego historia. En 1970 se convirtió en el primer heredero al trono británico en obtener un título universitario, una licenciatura en artes, elevada a maestría en 1975. Nombrado príncipe de Gales y conde de Chester en 1958, su investidura oficial fue en 1969 en el castillo de Caernarfon, un evento televisado que generó controversia entre nacionalistas galeses. Carlos asumió un rol más activo en la vida pública. En 1974, dio su primer discurso en la Cámara de los Lores, el primero de un royal desde 1884. En 1976, fundó The Princess Trust, una organización benéfica para jóvenes, y comenzó a representar a la reina en actos oficiales, como una visita a Estados Unidos en 1981. Aunque expresó interés en ser gobernador general de Australia, la idea no prosperó por falta de apoyo público. Durante los 70, sirvió en la Real Fuerza Aérea y la Marina Real. En 1969, mientras estudiaba en Cambridge, aprendió a volar aviones Chipmunk. En 1971, recibió sus alas de la RAF y se formó en la Academia Naval de Dartmouth. Su último destino fue como comandante del cazaminas HMS Bronington en 1976, retirándose ese año con rango de comandante. En 1994, dejó de pilotar tras un aterrizaje forzoso en un BAe 146, donde una investigación señaló negligencia de la tripulación. Desde 1965, participó en eventos públicos, completando más de 10.900 compromisos oficiales como príncipe de Gales hasta 2022. Presidió investiduras, asistió a funerales de dignatarios y realizó giras anuales por Gales. Ascendió al trono el 8 de septiembre de 2022 tras la muerte de Isabel II, convirtiéndose, a los 73 años, en el heredero que más tiempo esperó y el rey de mayor edad en asumir el trono británico, superando a Guillermo IV. El 9 de septiembre de 2022, dio su primer discurso como rey, homenajeando a su madre y nombrando a Guillermo príncipe de Gales. Al día siguiente, fue proclamado rey en una ceremonia histórica televisada. Su coronación, junto a Camila, fue el 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster, bajo la Operación Orbe Dorado, un evento más modesto que el de su madre en 1953, reflejando una monarquía moderna. Tras décadas de escándalos, amores prohibidos y pérdidas, Carlos y Camila fueron coronados como rey y reina. Sin embargo, una pregunta persiste. ¿Se casó Carlos con Diana por amor o por deber, presión mediática y tradición? Solo él conoce la verdad, pero su matrimonio marcó la historia de la realeza y el corazón de millones. ¿Qué opinas? ¿Fue amor o protocolo? Déjanos tu comentario, dale like, comparte y suscríbete a KEY Xiong para más historias fascinantes de la realeza. Haz clic en el video que aparece ahora y descubre otro capítulo imperdible.